Tuve la oportunidad de ir a ver la peli. Estamos hablando de Thunderbolts. Y nada, creo que amerita hablar un poquito de esa. Eh, Thunderbolts es una película buena, sorpresivamente buena, creo yo. Yo tenía ganas de verla, la verdad, y me pasó. No, hacía mucho que no me pasaba de querer ver dos películas de Marvel seguidas. Tenía ganas de ver Thunderbolts y tenía ganas de ver Cuatro Fantásticos. Tengo ganas todavía de ver Cuatro Fantásticos. En particular porque venimos de Capitán América Brave New World. ¿Se llama Brave New World o le cambiaron el nombre? No, de New World. Bueno, la última de Capitán América, que ya es tan olvidable que me olvidé hasta el título. Y la verdad es que sale recontra bien parada esta película. Tiene sus puntos flacos. Creo que su mayor problema es tener que ser una película de Marvel, que para mí son cosas que le pasan a muchas de las producciones de Marvel, pero aún así, de alguna manera, confirma que el universo puede ser interesante, solo que a veces tiene que estar más contenido y bajar un poco las expectativas de sí mismo. No quiero poner siquiera trailers mientras hablo porque, habiendo visto la película, siento que ver mucho de los trailers, como suele suceder en estos tiempos, termina arruinando algunos de los elementos que deberían llegar de manera sorpresiva. No voy a ni siquiera mencionarlos como por no dar cuenta de eso, pero creo que con quien la haya visto podemos coincidir en que la campaña de marketing de la última de Capitán América estuvo muy muy mal llevada, porque toda la película plantea como un terrible misterio el hecho de que vaya a aparecer Red Hulk, ¿no? ¿Qué le pasa al presidente? O no, está perdiendo el control, y todo el tiempo te tiran indicios, pero si ya lo pusieron en el tráiler, ¿de qué carajo me sirve que me tires un indicio durante 2 horas de película si ya sé qué va a pasar? Entonces estamos todo el tiempo esperando que aparezca Red Hulk. Es como ir a ver El Increíble Hulk y plantear la aparición de Increíble Hulk como un gran misterio, ¿sí? Entonces, el marketing para mí le jugó en contra a la película, que hace poco también fui a ver Pecadores o Sinners, otra película que recomiendo muchísimo, en la cual siento yo el marketing, aunque podría haber pecado de engañoso para cierto público, creo que hubiese generado un impacto mucho mayor en cierto otro público y permitirles apreciar la película mejor. Digo, en los trailers de Sinners o Pecadores, como le voy a decir Sinners, ya te dicen que es una película de terror. Pero yo la asemejo con From Dusk Till Dawn, del Ocaso a la Medianoche, esa película de Robert Rodríguez de la década del 90, con guión de Tarantino, con George Clooney y Tarantino, que eran dos hermanos que secuestraban a Harvey Keitel y a Juliette Lewis y al hermanito para cruzar la frontera, y llegaban a un bar en México donde de repente todos se transformaban en vampiros, que estaba Salma Hayek, que era una bailarina, qué sé yo. Entonces es una película que viene tipo thriller y de repente pega un giro completamente 180 grados y se convierte en una película de terror. Algo así pasa con Sinners, y yo creo que hubiese sido mucho más impactante si no se hubiese mostrado en el tráiler ese elemento, el elemento de terror. Y algo parecido pasa con Thunderbolts, que en gran parte es mi trabajo, iba a decir, pero bueno, es necesario que por lo que hago, en parte de mi vida, esté al tanto de los nuevos trailers. Pero durante las últimas 2 semanas vi que salía clip tras clip, tras clip, tras teaser, tras clip de Thunderbolts. Y en lo personal, si les interesa la película, yo les recomendaría que no lo vean. Si no vieron el tráiler final o el tráiler 2 o lo que sea, no lo vean, porque hay ciertos elementos que hacen a la estructura de la película que terminan presentes ahí, desde chistes hasta incluso interacciones que son interesantes de ver en pantalla por primera vez. ¿Qué haces, Dylan? Estamos hablando de Thunderbolts. Por supuesto que es una película que yo pongo acá en el Zócalo, Guardianes de la Desgracia,
porque creo yo, de alguna manera, trata de volver a esos momentos de Marvel, momentos en los cuales Marvel todavía se estaba gestando este monstruo, que es hoy como lo conocemos, pero arrancó con medio los héroes clase B, ¿no? Incluso desde el comienzo. El primer héroe que tuvo película, con el permiso de Hulk, fue Iron Man. Que Iron Man era un... Bueno, vamos a ver qué onda. Y terminó disparando o encendiendo la mecha que hizo explotar un universo de 20 años. Pero más parecido todavía a ese héroe individual que pelea contra un enemigo que es su homónimo, si se quiere, su perfecto opuesto, es Guardianes de la Galaxia, que es un grupo de 5 personajes que no se unen por opción, no se unen por elección, sino más bien por una necesidad de sobrepasarse, de sobrevivir a una situación particular. Y algo parecido pasa con estos Thunderbolts. Quien haya visto el tráiler ya sabe cuál es la situación que los lleva a unirse. No tiene sentido que la diga. Pero recuerda mucho a Guardianes de la Galaxia, incluso en todo aquello que Guardianes de la Galaxia, creo yo, hacía un poco de agua. Que es, en mi opinión, principalmente lo que al tercer acto refiere. Esta película es bastante más oscura de lo que el universo de Marvel nos tiene acostumbrados. De hecho, la fotografía es muy más oscura. Me la anoté porque lo busqué. El encargado del director de fotografía es Andrew Dross Palermo, que fue el director de fotografía de una película que a mí me parece brillante, que es The Green Knight, que si no la vieron se las recomiendo mucho. The Green Knight es casi un videojuego hecho película, pero en el sentido más artesanal y cinematográfico posible. Y tiene una estética muy particular, y esta tiene una estética muy particular. Si la contrastás con, digamos, la primera Avengers, con la que comparte muchos elementos e incluso tiene algunas referencias que uno podría marcar como anclas visuales para rememorar aquella primera Avengers, pero si las comparás, son 2 tonos completamente diferentes, incluso cuando intenta apelar al humor para mover la trama hacia adelante o para bajar un poco lo que es las sensaciones que la misma historia genera. Estoy tratando de moverme por el costado de lo que es la historia en sí, porque es la historia lo que es relevante en la película. Tiene buenas secuencias de acción, algunas mejores que otras. Tiene una escena de pelea, más allá de la típica escena de pasillo que la tienen todas las películas de superhéroes. Tiene una escena de pelea entre los personajes cuando se van a conocer, que es brillante, ¿eh? O sea, todo el tiempo entendés qué está pasando, y a pesar de que más o menos, y esto no es un misterio de la película, porque ya conocen los personajes, todos son medio parecidos. Incluso uno de los personajes dice, bueno, básicamente todos sabemos disparar y golpear bien, ¿no? Porque es más o menos lo que hacen todos. Hacen uso de las habilidades de una manera interesante, interactuando entre ellos, de manera antagónica, claro, pero de manera atractiva y dinámica, y en la que todo el tiempo estás ubicado en tiempo y espacio. Y es algo que sorprende, considerando que el director, que es Jake Schreier, viene de otro palo. O sea, fue el director de Beef, que no tenía mucha acción que digamos, y Brand New Cherry Flavor, que también era un dramón. Pero la verdad es que sorprende lo bien que se maneja. Obviamente hay escenas que probablemente ya está, el render lo venían tirando desde hacía 2 años, y más o menos acomodaron la película a eso, pero sorprende en los planos cortos, en los que sí hay un laburo del director, lo bien que se maneja. Después hay otras que son un poco flojas, en las que, a mí, ¿no?, que yo lo noto, decís, pero ese chabón está ahí atrás, tiene una ametralladora y está esperando a que vengan a pegar una piña en lugar de dispararle a alguien. Entonces, pasan esas cosas, pero pasan poco. Sorpresivamente poco. Después tiene una cosa que yo no sé si serán referencias, si habrá influencia, pero tiene unas cosas medio Misión Imposible 2, la de John Woo, que cuando alguien la vea va a decir,
Esto me hace acordar a Misión Imposible 2. No voy a decir qué, no voy a decir en qué sentido, pero a mí me hizo acordar eso. Obviamente la película tiene ciertas desventajas para aquellos que vengan sin haberle prestado toda la atención que podrían haberle prestado al universo cinematográfico de Marvel después de Endgame. Es cierto que después de Endgame, y ahora sería interesante hacer un repaso de las películas que han sucedido a ese gran mega evento, y me acordaba este fin de semana porque este fin de semana se cumplieron 6 años desde Infinity War, 6 años desde Endgame y 7 años desde Infinity War. Entonces, como que está muy en el imaginario colectivo, o por lo menos mi imaginario. Entonces, cuando te pones a pensar lo que es el mundo de Marvel después de ese mega gran evento, te das cuenta de que es poco lo que hay para destacar, y de hecho lo que está para destacar vive principalmente en la televisión. Creo que la punta de lanza sigue siendo WandaVision, incluso siendo WandaVision una serie que, en mi opinión, termina siendo peor cuando tiene que meterle la parte de Marvel a la serie de Marvel, ¿sí? Durante los, no me acuerdo cuántos episodios son, pero todos los episodios en los que recorre las distintas etapas del duelo, lo hace a través de un estudio de personajes y los vínculos entre ellos, cómo maneja ella las distintas facetas de su vida, y todo eso ambientado dentro de lo que son las diferentes eras de la televisión y diferentes géneros que la componían, está bueno. De repente se convierte en una de superhéroes tirándose bolas de fuego en el cielo, y a mí eso me embola un poco, o ya he llegado a un punto de mi propia vida en la que me embola un poco, y a esta le pasa un poco lo mismo. Digamos, la diferencia principal que tiene, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, que para mí es una comparación bastante justa, es que Guardianes de la Galaxia, en su momento, me acuerdo que yo la fui a ver al cine con Rippy. De hecho, fuimos con Rippy y estaba la compañera de él. Y después vino uno que no sé quién era. No me acuerdo quién era, un chabón que vino. No sé, rarísimo. No me acuerdo quién era. Creo que un oyente, ponele. Pero fuimos a ver al cine y era claro, era bueno, los Avengers clase B. Pero lo que tenía la película esa en ese momento como ventaja era que no necesitaba a gran escala introducir demasiados elementos o sumar elementos que uno ya los conociera, ¿no? Es como Guardianes de la Galaxia era una película así autocontenida, y después tenía un MacGuffin, que era una gema del infinito, que después tenía relevancia al final. Tipo, mirá, esto era del cos, pero durante toda la película se manejaba en sus propios términos y en su propia lógica, y eso la benefició. Así como en última instancia también terminó beneficiando la secuela, en la que se introducen los celestiales, por ejemplo, pero nunca le dieron mucha pelota. Guardianes de la Galaxia es una buena trilogía, a pesar de que para mí es irregular. Yo creo que hay momentos mejores que otros. La primera para mí sigue siendo de la mejorcita. En la tercera, que a todo el mundo le gusta, a mí me parece que el foco en un solo personaje lo que hizo fue generar una desconexión con el resto y romper un poco esa lógica y esa dinámica que se veía en los anteriores. Algo que también en cierta parte había pasado en la secuela cuando se enfocan demasiado en el personaje de Peter Quill. Más allá de eso, es quizá la más redonda de las trilogías, compuestas principalmente por Spider-Man, que para mí la primera es muy divertida porque es más bajada a tierra, la segunda es un cachivache, es una celebración del exceso, y la tercera es la nueva tendencia de apelar a la nostalgia casi como un único elemento diferenciador. Después tenés la de Iron Man, que la 2 es muy floja. A mí la 3 me gusta, pero sé que es muy polarizadora. Y Capitán América, que, digamos, tenés una buena Capitán América. Creo que Winter Soldier termina destacándose por sobre, alguien diría, el MCU en general, pero la tercera ya ni siquiera es Capitán América, sino que es Civil War, que es Avengers 3 enmascarada, ¿no? Es otra cosa. Y Thor tenés una mala primera película, una muy mala segunda película y una tercera película en la que por fin da pie con bola, y eso le generó a Marvel una confianza para mí innecesaria en Taika Waititi, que terminó haciendo un cachivache para la cuarta. Por eso digo que Guardianes es la trilogía más sólida de todas, y esta debe mucho a esa, pero peca en su momento de un universo de Marvel quizá demasiado grande para contener
a todos estos héroes, digamos. En ese momento, Guardianes de la Galaxia era algo en gestación. Y esto venía a sumar su granito de arena. Ahora tenés una cosa de multiversos, 8 versiones de cada uno, héroes que vienen del pasado, cosas a diestra y siniestra, y tenés que meter a el Red Guardian corriendo acá para allá y haciendo chistes de pizza, y es medio raro. Entonces es demasiado grande para estos personajes. ¿No? Si hoy quisieras hacer algo más terrenal, y ya como que es difícil de justificar, considerando que ha habido involucrados, no sé, deidades intergalácticas, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran problema que tiene la película. Para mí, el hecho de a veces estar tan preocupada por explicarte cosas o traerte conceptos o introducir nuevos conceptos que aten con otros anteriores, que se olvida un poco de desarrollar las historias personales de algunos de los personajes que introduce. Aún así, y dicho eso, la verdad es que sobresale y hace mucho más de lo que le dan Florence Pugh con Yelena, ¿no? La verdad es que en algún momento ella misma decía que era una película que parecía más de A24 que de Marvel, y si bien eso puede parecer una exageración, es cierto que es una película que intenta abordar de manera un tanto más profunda temáticas que otras películas de Marvel intentaron abordar, pero o soltaron demasiado rápido porque no tenían ganas, tiempo o energía, o no supieron cómo manejar del todo. Por ejemplo, yo me acuerdo que Falcon and the Winter Soldier arranca la serie poniendo en escena a los dos personajes, a The Falcon en ese momento y Winter Soldier, a tratar de solucionar este vínculo que tenían, porque su hilo conductor era el Capitán América y ya no estaba, y que estaban como solos en el mundo, pero a la vez ponía sobre la mesa el tema de el tratamiento de la comunidad afroamericana, el primer Capitán América que había sido negro, pero había sido desplazado y encarcelado y olvidado. Tenía una búsqueda interesante de el propio Sam Wilson, Falcon en ese momento, Capitán América ahora, intentando pedir un crédito para salvar, creo que era el barco de su padre, porque evidentemente ser un vengador no pagaba bien, entonces se encontraban con una suerte de precarización laboral superheroica, que nunca se había puesto en escena, porque claro, tenías a Tony Stark pagando, ¿no? Con billetera infinita, pagando la torre de los Avengers, que pin que pan, y acá de repente se encontraron todos medio en pelotas, diciendo, ¿y qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿De qué vivimos? ¿De qué vive Ant-Man? ¿No? Entonces ahí había algo, pero bueno, rápidamente había que hacer pim pam pum, dispararle a 2 o 3 y resolverlo. Incluso, a ver, a sabiendas de que no me gustó, porque me pareció todo muy mal desarrollado, pero la serie Falcon and the Winter Soldier también abría el debate a el tema de los inmigrantes, porque ustedes acordarán que Falcon and the Winter Soldier sucedía después de los eventos de Endgame. Entonces uno de los conflictos era que después del blip en el que había desaparecido la mitad de la población mundial, habían recibido los Estados Unidos y otros países del mundo muchos migrantes para tareas generales, para laburar, para hacer un montón de cosas, para reforzar la población. Y de repente, cuando reapareció la gente, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que vino de otro país a trabajar? Y sacalos, ¿no? Había un debate ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con los inmigrantes que vinieron a resolver una necesidad? Bueno, ahora ya no te necesito, a tu ruta. No, bueno, pará. No podemos, no se puede tratar así a la gente. Entonces, es medio básico mi análisis, pero se entiende de dónde voy. Digo, había debates interesantes, pero que después medio que se tiraban abajo de la alfombra porque no estaba dada la situación, si se quiere. También hay que decir que Sebastian Stan, por lo menos en ese momento, después ha demostrado tener un poco más de rango, y particularmente Anthony Mackie no son shakespearianos, digamos, ¿no? Y por alguna razón, y quienes hayan visto Capitán América Brave New World, y perdón que estoy hablando menos de Thunderbolts que de otras cosas, pero es para contextualizar y también para salir un poco de Thunderbolts, que a priori diría que es una película que recomiendo ver y es de lo mejorcito del MCU. Digo, Anthony Mackie
el personaje de Capitán América tratan de convertirlo medio en un pastor, ¿no? Desde Falcon and the Winter Soldier. El Falcon and the Winter Soldier termina con un monólogo de él diciéndole a los senadores, tienen que hacerlo mejor, y qué sé yo. Y después en Brave New World, quien lo haya visto, él se la pasa dando tipo charlas motivacionales. Que es raro, o sea, no entiendo por qué. Se la pasa diciendo, no, tú puedes, vas a hacerlo, tienes que creer en ti, yo creo en ti, te prometo que vas a... Pará, ¿quién sos? Es que tipo el Pastor Jiménez. Quien haya visto Brave New World se habrá percatado de eso. De hecho, y voy a decirlo sin temor a spoilers, porque ya está disponible para descargar y está disponible creo en Disney Plus. Literalmente el Capitán América resuelve el conflicto hablando. Es una cosa rarísima. Que tipo convence al Red Hulk. No, tranquilo, amigo. Seamos buenos, Pucci. Es extraño. Entonces, el MCU siempre ha tenido muchos problemas para meterse en alguna temática interesante, para mí, y abordarla de una manera atractiva y que pudiera llegar a interpelar y generar algún tipo de identificación. Y esta creo que lo hace bien. Esta pone el foco principalmente en lo que es la salud mental, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando el superhéroe, o en este caso el superantihéroe, o el antihéroe, porque algunos ni siquiera son super, vuelve a la casa después de haber cumplido esa misión y se encuentra prendiendo la tele y sumergiéndose en sus propios sentimientos. O no, o falta, o ausencia de. Si vamos compa, vamos con unos FIFA. Entonces, me parece que hace eso de una manera interesante y consiguiendo, creo yo, de manera muy efectiva, un balance entre lo que es un grupo de superhéroes que intenta sobrevivir a sí mismos, ¿sí? Tanto por ellos, por sus pares, como a una entidad todopoderosa superior. Digamos, no voy a usar nombres propios porque no quiero tratar de hablar de esto sin hablar de la película en sí, pero todos sabemos quién es el villano y qué va a pasar después y qué sé yo, porque de vuelta, todos los trailers lo muestran y es muy frustrante que así sea. Pero incluso me pasa que aún apelando a la memoria emotiva de lo que fue la batalla de Nueva York de 2012, cuando los Avengers vencieron a los Chitauri y Josh Whedon hizo girar la cámara y aparecieron y todos hicieron su pose, incluso con eso se las arregla para, sin ser barata, porque costó como 200 palos, ser una película un poco más chiquita y resolver las cosas de una forma autocontenida, ¿sí? Y es algo que yo mientras miraba la película decía, bueno, ok, me venía gustando porque los primeros 2 actos son una cosa, ¿cómo decirlo? Es difícil decir dark Josh Whedon, porque Josh Whedon ya de por sí es bastante dark, porque resultó ser un sucio, abusador y acosador, pero tiene el tono de Josh Whedon, esa cosa de el chiste entre ellos, pero el Josh Whedon más moderado, no el de Avengers Age of Ultron, sino más bien el de The Avengers, esta cosa de que no se conocen, que se llevan medio para el orto, pero saben que se necesitan, que pasaba tipo con Thor o Capitán América y Iron Man, ¿no? Ese tire y afloje, con chistes que funcionaban, con dinámicas que funcionaban y con un camino que se iba recorriendo de manera orgánica. Este hace algo parecido y consigue combinar eso con una temática oscura. Pero lo que decía es que yo venía viendo la película y decía, pará, les va a pasar lo mismo que le pasa a otro grupo de antihéroes con superpoderes limitados, ¿no? Porque es bastante sencillo emparejar a los Thunderbolts con Suicide Squad. Digamos, por un lado tenés a Yelena, a quien ya la conocemos, y no tiene superpoderes. Ok, es una Black Widow. Pero Black Widow la agarraba a Hulk, le ponía una piña y la rompía toda, porque era una humana, ¿sí? Ni siquiera es tipo Capitán América que tiene el serum y qué sé yo. Nada, es una chica hábil y que sabe mucho karate. Mucho no puede hacer. Entonces, decís, bueno, pará. Mandan a todos estos muchachos a pelear contra Superman. ¿Qué van a hacer?
Que es lo que yo pensaba cuando veía la primera Suicide Squad. No The Suicide Squad, que es la de James Gunn, sino Suicide Squad, que decía, no, Amanda Waller está preparando este equipo de rebeldes y renegados en caso de que Superman se vuelva loco. ¿Y qué va a hacer Harley Quinn con un bate de béisbol contra Superman? ¿Qué va a hacer el del boomerang contra Superman? A menos que tenga un boomerang de kriptonita, están todos hasta las pelotas. Entonces, de alguna manera, Thunderbolts tiene que lidiar con eso. Con un universo que se ha expandido lo suficiente como para que tengas entes super mega poderosos y dioses mitológicos involucrados. Y ya no hay... Que ya de hecho, qué sé yo, me dirán hater. Pero cuando te pones a pensar un poco, Hawkeye, ¿no? En The Avengers decís, ¿cómo zafó, no? Porque él se la pasaba tirando flechas y mucho más no podía hacer. Entonces, hay algo de eso. Hay una cosa de desconexión, si se quiere, con todo esto que está pasando, ¿no? Estamos esperando a Doctor Doom y multiversos de la locura y viene, no sé, viene el falso Capitán América con su escudo. Y decís, bueno, ok, vamos a ver. Pero se las arregla de alguna manera para salir bien parado de ese momento que para mí iba a ser incómodo. Creo que hay algo interesante en la forma en la que buscan poner el foco incluso en la conclusión, en el dilema y no tanto en la cuestión más grande del problema este que amenaza todo el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, que es algo que yo por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, y estoy tratando de, perdón que hablo de otras películas, pero estoy tratando de poner ejemplos de otras películas para no hablar de esta. Guardianes de la Galaxia tiene unos muy buenos primeros 2 actos, porque tenías un hermoso McGuffin que iban a buscar, que era la piedrita del ojete esa. Entonces, no, la piedra, agarren la piedra, cuidado con la piedra, vamos por la piedra, qué sé yo, piedra. Se tienen que enfrentar finalmente al malo y le ganan bailando. Entonces ahí es cuando decís, oh, bueno, claro, porque acá tenías este muñeco que era muy peligroso y era muy poderoso, entonces había que hacer algo medio rari y lo hicieron bailar. A mí me parece una reverenda pelotudez y es quizá lo peorcito de Guardianes de la Galaxia, en particular porque en ese momento todo se enfoca en el McGuffin y no en aquello que había movido la trama hacia adelante, que son las interacciones entre los personajes, ¿sí? A diferencia de, me animaría a decir, Avengers, en las cuales estas dinámicas, estos tira y afloje, eran lo que iban moviendo la trama hacia adelante, explota el tercer acto, los aliens, dale, todo quilombo, pero después tenés un personaje que es Iron Man, que demuestra que está dispuesto a sacrificarse por el equipo, algo que le había dicho Capitán América que no iba a pasar, y ahí es cuando el grupo se convierte en uno, ¿sí? Entonces, Avengers termina con una tremenda batalla, es espectacular, es una película, para mí es una de las mejores películas de superhéroes de la historia, la podés ver 1.000.000 de veces y está buenísima siempre, y termina, y el desarrollo, la resolución del conflicto apela a el factor humano, ¿sí? Algo no pasaba para mí en Guardianes de la Galaxia, por lo menos a esa escala. Y acá pasa algo parecido, ¿no? Es como que es el propio conflicto que se presenta a lo largo de los 2 primeros actos el que resuelve el tercero y lo saca un poco de la necesidad de esto de los edificios cayendo. Entonces me parece que salen bien parados de una situación bastante complicada, porque era algo parecido a lo que sucedía en la primera Suicide Squad, en la que veías a Harley Quinn cagando a batazos a seres ultradimensionales y después teniendo que ir a enfrentar a la bruja esa y el hermano que era un coso así gigante, decía así, ¿cómo lo van a matar? Y después se sacrifica al del fuego. Pero era medio raro. Perdón, estoy hablando mucho, yo lo sé. Bucky daba bien el mudo cerebro lavado. Hay algo de eso, sí.
El Capitán, creo que es un poco lo que hacía el Capitán original, eso de dar discursos, pero este Capi nuevo se pasa en ese sentido. Claro, pero hay una diferencia entre esto de las charlas a los excombatientes, que lo entiendo y lo celebro. De hecho, el Capitán América en Endgame tenía grupos de apoyo para aquellos que hubiesen perdido gente en el blip, me acuerdo. Porque era, básicamente, el Capitán América es un símbolo, ¿no? Es como un faro y es la representación de todo lo bueno que el pueblo norteamericano tiene para dar, bastante poco, pero bueno, ¿no? Esta cosa de los valores, la idea de que se puede ser mejor defendiendo los conceptos de la libertad y la poronga en patines. El problema es que este Capitán América, tipo, te ve en un hospital y va y te dice, vos podés, campeón, dale, musculá. Y vos decís, bueno, Capitán América, qué sé yo. Dale, sí, musculo, qué sé yo. Hawkeye y Black Widow un poco también. Black Widow era más la mano derecha de Nick Fury, pero para 2012 todavía no habían introducido a ninguna heroína mujer y estaba ella con las dos pistolitas. Claro, bueno, hay una gran escena, creo yo, en Avengers, que es cuando Black Widow queda encerrada con Hulk, en la que hace todo lo posible para sobrevivir, pero termina teniendo que rescatarla de alguna manera Thor, porque claro, no era viable que ella sobreviviese a un ataque de Hulk, ¿no? También ese problema de desbalance de poderes pasa en la última de Capitán América. Wilson sin el suero supersoldado contra Red Hulk. Claro, ahí lo que tuvieron que hacer es decir, no, escúchame, te vamos a dar, y voy a hablar sí con spoilers de Capitán América Brave New World, porque es una poronga que te hago ahorrar 2 horas, pero le dieron un traje de Wakanda que claro, le da algunos superpoderes, ¿no? Entonces, zafa por eso, Hulk le pega y esto absorbe el poder cinético y después lo suelta y esa es la onda. Una vez pasaron Avengers 1 en Canal 13 y me parecía totalmente adecuada. Es una de las últimas pelis de Marvel que se sienten con un pie en el cine de acción y aventura de décadas pasadas. Después siguió teniendo cosas piolas, pero ya muy empastadas en las dinámicas de la industria, claro. Que ese grupo ya lo tenía en Capitán América 2, así que no quedaba para nada fuera de lugar. El tipo era un copado y no era un gorra como aparentaba. No, por eso. Un poco el conflicto de Capitán América es que América cambió y este Capitán América US Agent es la nueva América. Bueno, lo que pasa es que US Agent, medio que lo habían mandado al freezer. A US Agent es Walker, que es el que conocimos en Falcon and the Winter Soldier, que es al que, después de que Sam Wilson devuelve el escudo porque no siente que está a la altura, se lo dan y el chabón se vuelve loco y termina matando a un tipo en público con el escudo y medio que lo deshonran y le sacan el manto de Capitán América. Y al final de la serie, The Fontaine, que es el personaje de Julia Dreyfus, que ya había aparecido también en Wakanda Forever, decide reclutarlo y también al final ¿de qué mierda era? ¿De Endgame? No, al final, no me acuerdo del final de qué serie The Fontaine recluta a Yelena. La verdad. Pero bueno. Porque lo recluta después de una serie en Black Widow. Puede ser en Black Widow. Claro, al final de Black Widow. Ah, claro, porque está bien. Sí, porque lo que pasa es que Black Widow sucede en la escena post crédito. Reaparece Yelena, porque le dije así, nadie lo sabe. Porque ella había sufrido el blip. Y después reaparece. Y después se entera que está su hermana muerta. Y ahí la recluta. Y después Yelena aparece en la serie de Hawkeye. Para matar a Hawkeye porque The Fontaine le dijo que había matado. Pero bueno, en esta, digo, hasta ahora lo que habíamos visto también es algo interesante porque había habido poca interacción entre algunos personajes, pero la poca interacción había sido realmente buena. Florence Pugh hasta ahora viene comiéndose cada escena en la que ha tenido la oportunidad de participar, en todas las películas en las que ha tenido que participar, principalmente aquellas en las que las dejan desarrollar un poco más
lo que le sale mejor, en mi opinión, que es el dote dramático. A mí me gusta mucho Black Widow, me parece un cachivache a gran escala, completamente innecesario, excesiva en un montón de sentidos, pero la escena en la que está la familia en una casa antes del tercer acto, y están Yelena y el Red Guardian charlando y hablando de, bueno, cómo ha sido su vida durante estos años que han estado alejados, es de lo mejorcito que hay. Y tiene sentido porque la directora de Black Widow es una directora que está dedicada a un cine más dramático. Y acá pasa algo parecido. Hay una escena que, bueno, quizá por momentos se siente muy terapia a cielo abierto, pero hay una escena entre ellos dos que es muy buena y la dinámica entre ellos dos es muy buena también. Tiene algo ella que eleva las escenas. El problema, creo yo, en parte, es que si bien Bucky es el personaje con más historia de la película, más historia quiero decir en el sentido de que cronológicamente ha estado más tiempo dentro del MCU, nunca terminás de entender qué hace ahí. Porque a diferencia del resto, no es un perdedor. Digamos, conociendo a los personajes y sabiendo quiénes son cada uno de ellos, uno entiende que son como el clase B, aquellos destinados a la oscuridad. Ghost era un personaje que salió de Ant-Man 2, del cual no se acordaba absolutamente nadie. Después tenés a la otra que era Taskmaster, que también una dada por muerta, el padre la entrena, qué sé yo, plan, pim, pam, pum, ok, whatever. Este Walker, que es el Capitán América que no fue, y después de eso, después de caer en deshonra, termina siendo reclutado para hacer un cosa. Entonces, todo el tiempo se autoperciben como fracasados, el lado B, ¿no? La mugre abajo de la alfombra. Pero Winter Soldier medio como que no está en esa. O sea, Winter Soldier, de hecho, otra vez voy a citar quienes hayan visto Capitán América Brave New World. Hay una escena muy graciosa en la que aparece Bucky Barnes, ¿no? Y va a saludar a Sam Wilson, que está en un hospital porque hay un pibe que cayó hospitalizado. Y entonces, se va a sumar el Winter Soldier a la batalla contra Red Hulk. Tiene sentido porque tiene ese puño que le puede pegar una buena piña. Y resulta que no, porque está demasiado ocupado con su campaña para ser congresista. Y se va, aparece y dice, high five. Y se va. Y vos decís, ¿para qué mierda estuvo este personaje? Así es, hola, vos podés. Chau. Y acá sigue con esa línea argumental y se siente medio rara su inclusión. No rara, o sea, está justificada, pero no del todo su lugar dentro del equipo. Quizá para darle un poco más de legitimidad a todo, que creo que no lo necesitaba. Mi mayor problema es que no le permiten a todos brillar de la misma manera. La película pone el foco en Yelena principalmente. Son ella y Red Guardian abriendo la puerta a más cosas del MCU. Y ha pasado antes, ¿no? Digo, vos veías a Capitán América, a Rogers, ¿no? A Capitán América y a Sam Wilson. Y la verdad es que de Sam Wilson no sabías un zorongo, ¿no? ¿Quién era? Era uno que estaba en una división de paracaidistas que una vez le habían dado unas alas y se hizo amigo del Capitán América. ¿Sabes? Dale, sale andando. Siempre hay de esos personajes en el MCU, incluso en los grupos más grandes, ¿no? El Capitán América, la dinámica estaba con Bucky, ¿no? Que era su gran amigo, que ahí tenían una historia juntos y demás. Y acá pasa algo de eso. Pasa algo de, y este personaje, ese es el conflicto, bueno, dale, listo, sigamos. Y se enfoca en otras cosas. Creo que la película sale bien parada. A mí me gustó. Hay partes que me gustaron más que otras, pero tienen que ver también con mi mirada acerca del universo de Marvel en general. Pero la verdad es que está buena. Está buena. Y está buena para ir a ver al cine. Tiene un... Es rara porque se siente por momentos chiquita, ¿no? Como que se siente contenida. Pero es una película grande. Pero se siente como... pasan cosas en lugares, ¿sí? Es como gente hablando en lugares, que
Es raro ver una película de ese tipo, de este género, no del género superheroico, porque por lo general te encontrás con algo más, lo que se llama Globetrotter, ¿no? Que van de un lugar acá. ¿Se acuerdan las Avengers? Que eran, bueno, ahora estamos acá, ahora pasamos a esta locación, ahora pasamos acá. Y acá es medio, ok, resolvamos esto en este lugar, vamos a ir para allá. Nadie sabe cómo, nadie entiende del todo cómo nos trasladamos de acá para acá, pero whatever, no importa. Y se lleva bien, el ritmo te acompaña, las interacciones también. La verdad es que es una película sorpresivamente buena, creo yo, o por lo menos a mí me pasó, un tanto arruinada por la campaña de marketing, que es algo con lo que me estoy encontrando bastante seguido. Entonces, me parece que algo va a tener que cambiar. Creo que en parte si Avengers, tanto Infinity War como Endgame, fueron los eventos cinematográficos que fueron, lo fueron en parte por lo que eran en sí, por lo que representaban, y me parece a mí por el éxito con el que consiguieron confluir 2 decenas de personajes, pero también porque había un importante porcentaje de misterio. Porque había un componente de incertidumbre. Yo cuando fui a ver Infinity War al cine no tenía nada puta idea de qué iba a pasar. Los trailers eran recontra vagos y en Endgame mucho más. Los trailers eran recontra vagos. Acá no se pueden dar ese lujo porque se tienen que asegurar de cortar tickets. Entonces tenés Marvel, que una película te arruina la existencia de Red Hulk, que es el gran misterio de la película. Y en esta me parece que en los clips y qué sé yo, te cagan una cosa. ¿Conocías a Sentry antes de ver la peli? Como personaje no. O sea, sí sabía básicamente sus poderes y qué sé yo. Pero bueno, se filtran cosas todo el tiempo y ya dan por sentado que uno llega conociendo muchos elementos. Si algo me demostró Betterman es que podés contar la historia más trillada y cliché, pero si le metés canas puede ser superadora. Para mí el problema de las pelis de Marvel no es la falta de innovación o estructuras repetitivas, es que no hay un choto de tensión y los personajes no calan. Bueno, acá yo siento que eso no aplica. En particular porque tiene, me parece, un buen antagonista. ¿Sí? Es un antagonista que es uno de estos que no termina de caer de un lado o del otro, no termina de caer del lado de el villano más oscuro, es como, bueno, destrucción total o el aliado más poderoso, ¿sí? Como, ok, no hay grises, y estás todo el tiempo esperando que pase eso que va a definir de qué lado va a caer la moneda. Entonces hay algo de eso. Me parece que toma un tono de casi de thriller sobrenatural, que le pone esa cosita, le pone ese elemento de tensión tácita que necesitan estas cosas. Para mí no es una película perfecta ni en pedo, obvio. Y yo creo que lo que leí por ahí muchas veces es, no, bueno, es la mejor película del universo de Marvel desde el regreso después de Endgame. Digo, vos mirás lo que hay en el universo de Marvel después de Endgame y bueno, quizás Shang-Chi podemos empezar a hablar. Algún goma dirá No Way Home. A mí no me pareció particularmente entretenida y me parece que está sostenida sobre elementos que poco hacen a la película y más hacen a la necesidad constante de ver cosas que reconozcas para sentirte bien con vos mismo. Pero después de Endgame tenés Black Widow, que para mí es una mala película. Shang-Chi, que es una buena película o interesante película hasta que se convierte en una película de Marvel con elementos muy ridículos. Eternals, que me parece que hubiese sido una gran miniserie, pero como película no funciona. No Way Home, que a mí en lo personal no me gusta. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que echa por tierra cosas que se establecieron en series, como que nadie, la escribieron personas que no sabían del universo que estaban escribiendo. Thor, Love and Thunder, que a mí me parece
insultante por momentos. Y Black Panther Wakanda Forever, que es una película que está más preocupada por meter cosas que le sirvan a Kevin Feige más adelante que por contar una historia interesante, porque había una historia interesante para contar ahí. ¿Se siente que después de esta película el público va a tener un aferre con estos personajes? Yo creo que sí. Yo creo que me parece que en realidad lo que va a hacer, para quien se haya conectado de alguna manera con Red Guardian y con el personaje de Yelena, que de vuelta, para mí estaban bien, ¿sí? Florence Pugh y David Harbour tienen buena química, y David Harbour en este papel bonachón que hace, esta cosa de papá que da vergüenza ajena, pero que a la vez es un tipo poderoso en última instancia y busca conectarse con esa vieja gloria de manera adorable, si se quiere, funciona, y en cada escena que está se la lleva puesta. Entonces tenés eso, tenés el pibito Luis Pullman, que hace de Bob, este personaje medio dual, que la verdad es que está bien y va como que atravesando todas sus propias etapas de manera creíble, que genera empatía, hay una identificación con cosas, porque es una película que de alguna manera, creo yo, le habla a un público, qué sé yo, a los Zoomers, ¿no? Esta cosa de sentirse como sobrepasados por la realidad que les toca vivir, que no son apreciados como deberían ser apreciados, y a la vez que aunque no creen en lo que hacen, todo el tiempo la sociedad, el entorno y ellos mismos están buscando sobresalir en todo lo que hacen, ¿sí? Esta cosa de que de alguna manera las redes sociales te imponen el hecho de tener que siempre estar haciendo el mejor comentario al respecto de cualquier cosa, aunque detrás de ello haya una cáscara vacía, si se quiere, ¿no? El tema del vacío, el tema de The Void, forma parte importante de la película. Hay un componente muy psicológico desde el punto de vista de lo terapéutico, ¿no? Del terror psicológico, que está bien expresado, me parece, y funciona, y le funciona a estos personajes en particular. Dicho eso, como había mencionado antes, creo que a algunos se les da más bola que a otros, y eso hace que por momentos se sienta desbalanceado, y parte del equipo está ahí como para sumar su granito de arena y poco más. ¿Qué bodrio el MCU? Tiene sus momentos de bodrio. ¿Hablaron acá de La Mano Gigante o ni noticias? Es que no, porque ya se mencionó en Winter Soldier. Han pasado, en base a lo que uno ve de la carrera de Bucky Barnes, pasaron por lo menos un año desde aquellos eventos, y ya se están peleando por el Vibranium, no, ¿cómo se llama? El Adamantium que está ahí. Y de vuelta, no es una película a esa escala, es una película más, si se quiere, entre comillas, barrial, ¿no? Es como Spider-Man Homecoming, que a mí me gustan más estas películas más bajadas a tierra. Spider-Man Homecoming, si bien era Spider-Man, medio que los problemas que resuelve es el que le está vendiendo armas a los chabones que chorean en el barrio, ¿no? Esas cosas. Y el enemigo principal es el padre de su interés amoroso. Entonces, digamos, es a ese nivel. Digamos, sí, obviamente el buitre ponía en peligro al universo y cortan por el medio un barco, pero en sí misma es una película chiquita. ¿Qué hicieron con la mano en Capitán América? La mano, que se refiere, por supuesto, es del Celestial, que en The Eternals tipo aparecía, emergía del mar, y
lo que hicieron fue usar la mano como fuente de recursos naturales, en este caso de adamantium, y poner a las naciones del mundo a pelear por el control de esos recursos. ¿Sí? Que tipo, bueno, no, vamos a encontrar una forma de repartirlo para que todos nos llevemos una parte, hagámoslo por la sociedad, qué sé yo, y arman un quilombo adrede para generar una guerra por el control del metal, básicamente. Yo vi a Sentry o a quien sea haciendo polvo gente en edificios. Sí, está bien, pero aún así, por ejemplo, un ejemplo, y es una película que a mí no me gusta particularmente, pero sí me sorprendió, y ni siquiera es de Marvel, es la película Solo, la de Star Wars, Solo, a Star Wars Story. A mí sí hay una cosa que me resulta fascinante de Solo, Star Wars Story, es que es re chiquita, ¿sí? Digo, todo lo que pasa en lugarcitos. O sea, sí, se vuela en la nave, qué sé yo. Pero de repente se encuentra hablando con gente en una habitación. Y cuando te pones a pensar, toda la resolución, todo el tercer acto, pasa en una oficina. Pasa en la oficina del personaje, creo que era Paul Bettany. En la que, no, qué sé yo, me van a disparar, no van a disparar. Y todo pasa ahí. Y después ganan y se van. Chau, nos vemos en Disney. Pero es una película que tiene todo el universo a su disposición, pero usa estos dos pedacitos para contar una historia. Y esta, lo que yo decía es, tiene todo un multiverso a su disposición, pero decide achicar todo y enfocarse en estos personajes, porque si no hiciera eso tendría serios problemas para balancear sus no poderes con todo el poder que anda dando vueltas por la galaxia. Entonces, nada, para no terminar siendo redundante, creo que de alguna manera es un regreso a lo que fue el viejo MCU, el primer MCU de personajes más falopa, ¿no? Iron Man, Capitán América, Thor y principalmente Guardianes de la Galaxia, cuando había una búsqueda de lidiar con alguna cosita más propia, ¿sí? Un problemita más humano, si se quiere. Que de hecho se ve la mano de el director de Beef y la guionista de The Bear, que son dos de los encargados de la película, porque consiguen lidiar con esto de trauma y drama con momentos graciosos, y ahí hay un valor agregado para mí. Llegué retarde por el corte de luz. Mira, Juanma está en España, aparentemente, bien por él. Mañana va a estar disponible esto en YouTube, así que va a estar disponible para escuchar. Bueno, y con eso la verdad es que no quiero caer en algún spoiler. Espero no haberlo hecho. Creo que está bien. También me gustaría destacar a Julia Dreyfus, que hace de Valentina, que es como la Nick Fury de esta época. Y tiene algo de eso que yo destaco mucho, que es una persona que no se lo toma tan en serio. O sea, que sabe el tipo de película que está. Y todas las líneas son con un tonito medio guiño a la cámara. Me parece genial. Así que la verdad es que está bueno. Y tiene esta cosa de que también tenía Nick Fury, ¿no? Que está más tirada, ya la veíamos venir, ¿no? Pero está más volcada a la interpretación de una villana que de un héroe de dudosa moral, ¿no? Que de alguna manera era el rol que ocupaba Nick Fury incluso desde el comienzo, ¿no? Este tipo medio turbina, que en la primera Avengers estaba haciendo armas con cierta tecnología, con el Tesseract, que decías, ¿qué onda? ¿Para qué las quiere? Lo cuestionaban, qué sé yo, bla, bla, bla. Después en la segunda, que da por muerto y sus secretos y qué sé yo, ¿no? Como que siempre se mueve entre las sombras. Y acá tenés a alguien que es una cara más visible, porque ya había aparecido incluso en Wakanda Forever, como un personaje más estable, si se quiere. Y acá se define, ¿no? Quién es. Me parece que está bueno. Hay dos escenas post-crédito, una escena mid-credit y una escena post-crédito que se spoilea a sí misma en la película. No voy a decir por qué,
cuando la hayan visto, yo estaba viendo los créditos y digo, ok, bien. Y pasó lo que tenía que pasar, diría alguien. Así que hay una escena mid-credit que es simpática y después hay otra post-créditos que es la que es más relevante para el universo como un todo. Así que bueno, eso es Thunderbolts, Guardianes de la Desgracia, en mi opinión. Para ir a ver al cine, sí, yo digo, vayan a verla al cine. Si no quieren spoilers, la verdad es que no hay mucho para spoiler, pero si no quieren spoilers, vayan a verla al cine, es entretenida. Había uno en el cine que se estaba cagando de risa, pero se reía como si estuviera viendo No Toca Botón una noche de domingo, tranqui, así. Pero la verdad es que vale la pena la entrada, así que si tienen la oportunidad de ir, yo recomendaría que vayan a ver Thunderbolts. Es sorpresivamente larga, dura 2 horitas, pero no se siente, así que es una buena noticia. Así que bueno, eso fue mi análisis. Espero no haber incurrido en spoilers ni nada de eso que a nadie le gusta.